En corto y por derecho, hoy les digo que nos interesa conocer a un señor que se llama Gandía, pero trabaja en Cullera. No sé la de veces que le habrán hecho el chiste. Sí. Enrique Gandía, arqueólogo municipal de Cullera. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Más de Vicente. una y más de dos veces, me imagino. Sí, bastantes veces. Y no has pensado en cambiar, ¿no? Pues aún se puede aumentar la broma porque nací en Xàtiva y vivo en Valencia. Madre de Dios. En fin, ocupas casi toda la provincia. Casi toda de la provincia la ocupo. Bueno, yo he dicho que eres arqueólogo municipal de Cullera, pero además eres responsable del patrimonio histórico del municipio, director de los museos de Cullera, profesor del Máster de Patrimonio Cultural de la Universidad de Valencia, y todo esto porque un buen día se te ocurrió estudiar geografía e historia, te licenciaste y a partir de ahí, ¿cómo fue el salto, sobre todo, a la arqueología, que es la base de tu trabajo, ¿no? Sí. Pues mira, la verdad es que tuve muchísima suerte, porque si yo me licenciaba en junio de 1987, en septiembre de 1987 estaba trabajando en un proyecto de investigación arqueológica que entonces estaba dirigido por uno de los que fue mis profesores de historia medieval, que luego daba arqueología medieval, que era don Pedro López Celum, que ya falleció, y él resulta que obtuvo le adjudicaron un proyecto de investigación para excavar la Torre Bufilla, la alquería, el despoblado de la Torre Bufilla en Bétera. Y yo, nada, acabado con mi título bajo el brazo, allá que me voy, ¿sabes?, a excavar. Y me tiré 3 años allí. O sea, que fue la casualidad de que lo primero que te ofrecieron tenía que ver con la arqueología. Si te hubieran ofrecido otra cosa que hubiera tenido que ver con otra cosa, también dentro de tu rama, te hubieras dedicado a otras cuestiones. Fíjate, sí, me hubiera dedicado a otras cuestiones, pero fue así y a partir de ahí empecé a trabajar en la arqueología y después de esos 3 años pues estuve también de autónomo, como profesional, excavando. Después estuve muchos años en el ayuntamiento de Xàtiva, estuve excavando en el castillo, en las laderas del castillo y después ya me pasé a Cullera. ¿Y qué tiene de particular la arqueología para que entusiasme tanto a los que os dedicáis a ella? Pues la verdad es que no sé qué decirte, esa pregunta te la sé contestar. Yo sé que desde pequeño quería ser arqueólogo y tuve muchas trifulcas con mi padre, porque pues, mi padre era empresario y quería que yo fuera, pues, como primogénito de la familia, que fuera el que me dedicara a llevar la empresa cuando él ya no estuviera. Claro, porque tu padre miraba al futuro, no al pasado, como has acabado haciendo tú. Efectivamente, y yo miraba al pasado. Yo, papá, yo quiero ser arqueólogo, tú estás loco, tal cual, pero bueno, al final el hombre lo entendió, hasta se sintió orgulloso de mí pasados unos años y la verdad es que siempre me ha interesado mucho la historia, la arqueología, yo siempre he tenido fascinación por esto, no sé, es una cosa interior. Mucha gente se preguntará, ¿y para qué sirve la arqueología? Eso me lo han preguntado muchas veces, pero la contestación es muy fácil. Si Venga, va, que la tienes ensayada. A ver, la arqueología realmente es una disciplina híbrida, que es una cosa que ahora se lleva mucho, el término híbrido. Híbrida porque comparte elementos de la ciencia, pero también comparte elementos de la historia. Es decir, la arqueología sirve para hacer historia a través de métodos científicos. Y en la parte a la que se dedica la arqueología es aquella parte en la cual no tenemos ningún tipo de testimonio. O, si hay testimonios, nosotros lo que podemos hacer es complementarlos. Cuando dices testimonios escritos. Escritos fundamentalmente, O sea, cuando no hay un libro en el que se detalle la historia de un sitio, son los huesos los que hablan. Exacto. Y las piedras, ¿no? Y las piedras, claro. Tenemos el ser humano genera una cantidad de materiales, a lo largo de su historia genera una cantidad de materiales, que es lo que nosotros le llamamos la cultura material, que es lo que identifica a ese ser humano dentro de una civilización, dentro de una sociedad, dentro de una tribu, etcétera, etcétera. Y estos materiales, esta cultura material, que es la que persevera en el tiempo, la que nos permite a nosotros estudiar, hacer historia o complementar los estudios históricos. Luego me estás diciendo que si no hubiera avanzado la ciencia todo lo que ha avanzado, la ciencia del laboratorio, la arqueología se hubiera quedado estancada. Totalmente. Se hubiera quedado en una cosa completamente, un hobby, vamos, una cosa amateur, pero, y es más, te voy a decir que, Vicente, que en estos últimos 10 años, con los avances de las nuevas tecnologías, la arqueología se ha subido a caballo de esto. De hecho, se están utilizando tecnologías con satélite para rastrear, para descubrir yacimientos. Se ha abierto un mundo para la arqueología con luego las
las nuevas tecnologías que es brutal. Pero eso será en los grandes yacimientos arqueológicos. Quiero decir, lo primero que me ha venido a la cabeza cuando me hablas de esta tecnología ya de ciencia ficción casi, Sí. las pirámides de Egipto, a ver si hay una cueva dentro, una cueva, no, una oquedad o una cámara oculta o un no sé qué dentro de la pirámide de no sé cuántos, o en el Valle de los Reyes a ver si encuentran alguna tumba nueva, pero claro, en Cullera, en Requena, en Játiva, esto no lo vais a ver fácilmente, ¿no? Sí que lo vamos a ver. ¿Sí? Sí. De hecho, nosotros estamos ahora en uno de los proyectos en los que participo. Estamos en contacto con unos profesionales que son capaces de rastrear yacimientos arqueológicos a través de tecnología satélite, en el cual pueden, por capas, averiguar si en determinados terrenos, grandes superficies, estamos hablando no de algo muy pequeño, sino estamos hablando de una gran superficie de terreno, puede haber unas estructuras enterradas que pueden llegar a intuirse o aparecer a través de esta tecnología satélite. ¿Cuántos metros? ¿Hasta cuántos metros llega esa tecnología? No te lo puedo decir exactamente, Más o pero menos. calculamos que entre 3 y 4 metros. O sea, todo lo que haya por debajo de 3-4 metros de la superficie lo podéis detectar. Si es Sí. más abajo, ya no. Seguramente no. ¿Y 3-4 metros cuántos años pueden ser de sedimentos depositados encima? Es que esas preguntas son muy complicadas porque depende del tipo de terreno, del tipo de sedimento y del tipo de estructuras. O sea, no siempre vamos a poder disponer de las condiciones óptimas. Te puedo decir que recientemente, en otro de mis proyectos que tiene que ver con la arqueología submarina, si quieres hablamos luego de eso, hemos utilizado una embarcación que nos prestó muy amablemente, y quiero dar las gracias aquí públicamente, a la Autoridad Portuaria de Valencia, que lleva un escáner de alta resolución que escanea todo el lecho marino. Pero es que además tiene, aparte de hacer un escáner, como te diría yo, un mapeo casi milimétrico del lecho marino, además emite unas ondas que van rebotando y que te permiten también hacer un dibujo de lo que hay debajo de ese lecho marino. El caso es que nosotros en la Bahía de Cullera, que llevamos varios años trabajando allí, decidimos pasar este escáner con la embarcación. Y tuvimos dos resultados, uno bueno y uno malo. El bueno fue que nos hizo un mapeo de todo lo que teníamos en superficie maravilloso. Como ya no necesito levantar ningún plano, ni hacer ortofoto, ni nada. Tengo un mapeo milimétrico de todo lo que tengo allí debajo del agua en la Bahía de Cullera. Pero luego nosotros le marcamos unos puntos a esa embarcación donde queríamos que esa sonda traspasara el ¿Y no encontrasteis nada? Y no encontramos nada. Me cachis. El Júcar, en sus más de 3.000 años de aportes fluviales, ha creado un sedimento tan denso, tan denso, tan denso, que no ha permitido a la sonda darnos la mínima ¿Y qué posibilidad. esperabais encontrar? Esperábamos encontrar una embarcación de época romana. Claro, estamos hablando, venga, vamos por esto primero y luego hablaremos del otro proyecto en el que están implicados varios municipios de la provincia de Valencia, que también me parece muy apasionante por lo que me has contado antes de empezar esta entrevista. Pero ahí estáis, claro, Cullera es una zona privilegiada, una bahía a la que hace aportes el río Júcar, es la desembocadura del río Júcar, y entre la montaña, el Júcar y la bahía, pues tenéis unas condiciones estupendas para investigar arqueológicamente, ¿el qué? Pues el Portum Sucrone, el puerto del río Júcar. Nosotros, los investigadores, tenían conocimiento de este puerto porque está escrito en las fuentes escritas, lo que estábamos comentando anteriormente. Tito Livio, por ejemplo, hace referencia al Portum Sucrone, habla de un lugar en el cual... Sucrone, esto tiene que ver con Júcar, ¿no? Con Xúquer. Claro, no lo hemos contado, pero Sucro es el río Júcar, es el nombre que le dan los romanos al Júcar. Y el puerto del río Júcar es la desembocadura del propio río. En la desembocadura está la Bahía de Cullera y nosotros teníamos que encontrar
ese puerto que citaban las fuentes latinas. ¿Pero qué ha pasado con ese puerto? ¿Qué pasó con ese puerto? ¿Se sumergió? O sea, ¿se hundió por algún fenómeno tipo sísmico o de otra...? ¿O qué? ¿Qué es lo que sucedió? No lo sabemos, porque no hemos encontrado lo que son las estructuras portuarias de época romana. Hemos podido localizar el fondeadero. El fondeadero. El fondeadero. Es decir, los puertos entonces no se conciben como los puertos hoy. Una embarcación de 50 metros de eslora no podía acercarse hasta la costa por problemas de calado, etc. Con lo cual lo que hacían era fondear pues, a una distancia de 1 milla náutica o 2, según las condiciones del lugar, y a partir de ahí, con embarcaciones más pequeñas, de 8 o 10 metros de eslora, desplazarse con las cargas hasta, en un principio, podría ser la playa, que en Cullera puede ser, porque tiene unas playas fantásticas, donde se ha hecho toda la vida esto, hasta hace 100 años, o bien, si existían unos muelles o unas estructuras portuarias cercanas o próximas al río, llegar hasta allí. Y a partir de ahí se produce pues, Y entonces tenéis localizado a donde llegaban los barcos grandes. Correcto. Esa parte la tenéis localizada. La tenemos totalmente localizada. ¿Que hay una estructura allí? Hay unas... es muy curioso porque cuando empezamos a trabajar en este tema nos encontramos como unas montañas de piedra, de unas piedras de este tamaño, bastante grandes, unas montañas de piedra que hacían así, y eran como unos montículos. Claro, esto eran los lastres que llevaban las embarcaciones. Las embarcaciones hace 2000 años, en época romana, no podían ir de vacío, porque si no eran pasto del mar, con lo cual siempre tenían que ir cargadas. Y ellos lo que hacían era compensar. Si iban de vacío, cargaban piedras, donde llegaban, vaciaban las piedras y cargaban producto, y así. Incluso llegaban a alternar la carga de producto con la carga de piedras. Lo que habéis encontrado son y las nosotros piedras. hemos encontrado justamente ese vaciado de las embarcaciones que van creando montañas. ¿Y el puerto tenéis esperanzas de encontrarlo? Sí. ¿Qué hace falta? Pues hace falta que se intervenga en un espacio que está por intervenir, en tierra ya, estoy hablándote en tierra, junto a la desembocadura del río Júcar, que muchos de los televidentes que nos están viendo sabrán que es, si digo, el Manhattan de Cullera. Ah, hombre, famoso Manhattan. Pues yo tengo donde se van a construir ahí unas torres enormes, ¿no? Sí, pues yo creo que en ese espacio, porque es el único que nos queda, o en ese espacio o junto a ese espacio, es decir, al Espigón Norte, donde hay una inmensa playa enorme, que también en este lugar también lo conocerán los televidentes porque es donde se monta el Medusa, el festival Medusa en verano. Este espacio es el que nosotros, después de haber estado estudiando mucho corrientes, zonas de abrigo, puntos de desembarco, creemos que es el más óptimo. Entonces es necesario poder intervenir ahí, pero seguramente... ¿Os van a dejar o qué? ¿Pero hay que pedir permisos, recalificaciones y todo? No, recalificaciones no. Pero bueno, si sale una embarcación o si salen los restos de un puerto, pues ya veremos eso cómo lo gestionamos. Habrá que ponerlo en valor dentro de ese macroproyecto urbanístico. Bueno, yo hablaba del Júcar, pero hablaba también de la montaña de Cullera, porque estáis buscando los orígenes íberos, romanos, de Cullera. ¿Cómo está eso? Pues sí, tenemos un proyecto de una prospección que viene financiada por el Ministerio y con la ayuda de la Universidad de Valencia estamos intentando localizar los orígenes ibero-romanos de Cullera, porque volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es el hilo conductor de esta conversación, es decir, las fuentes nos hablan de una ciudad ibérica que se llama Sicania. Plutarco mismo hace referencia a ella, pero ¿dónde está esa ciudad? Entendemos que debe de estar, por lógica, en lo alto de la montaña de Cullera, justamente donde llanea la montaña. ¿Dónde están las letras o no? Un poquito más arriba. Más arriba. Un poquito más arriba. Entendemos donde es una zona que se llama Pla de Pics, Pla de plano, de Pics, de picos, de los picos. Sí. Y esta zona ya se hizo el Museo de Prehistoria, el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, en el año 78 hizo excavaciones y encontró muros ciclópeos de gran tamaño. Parece ser de una torre vigía, no sería de extrañar, porque controlaría lo que pasaba en esa bahía de Cullera y en esa escala marítima donde llegaban productos de todo el Mediterráneo y de donde salían productos del interior de la península ibérica, de la meseta concretamente. Y algunas, sobre esa torre, justo a esa torre, también estructuras de habitación asociadas donde aparecieron materiales muy chulos,
muy interesantes, griegos y fenicios. Caramba. Entonces estamos intentando profundizar en esas investigaciones antiguas que quedaron ya paralizadas después del año 78, retomar un poco ese proyecto y conseguir ubicar esa primera población indígena que tiene contactos con los colonizadores que vienen de la otra parte del Mediterráneo, griegos y fenicios sobre todo, pues bueno, poderla situar y poder decir, pues sí, efectivamente. ¿Y podéis con las dos investigaciones a la vez, con la marítima y con la terrestre? ¿Os da para tanto? Tenemos equipos diferentes, Porque sí. hay una tercera que es la que medio comentábamos al principio y que tiene que ver con este libro que tenemos aquí Correcto. expuesto, que es, ¿cómo se llama? CREX. CREX es el acrónimo de, dímelo tú bien, Cullera, Requena, Enguera y Sátiva, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué pasa con esas 4 localidades? ¿Qué tenéis en común arqueológicamente hablando? Pues arqueológicamente tenemos mucho en común porque compartimos un territorio común de época romana. Piensa que, como pone en el libro Contestanos y Edetanos, el río Júcar, el Sucro, divide 2 territorios, el territorio de la Edetania del territorio de la Contestania. Es también, igual que en época medieval, también servía de frontera. Pues bueno, en esta época también. Y nosotros lo que pretendíamos era pues, unir un poco en las 4 localidades, los 4 museos participantes, con sus 4 arqueólogos responsables al frente, veíamos que teníamos materiales en común, que teníamos una cultura material en común y, claro, todo procedía del mismo lugar, de un lugar que nosotros hemos escogido para intervenir, porque cada uno de nosotros tenía sus propios proyectos en sus propias localidades, con sus propios museos, íbamos a buscar un lugar neutral, por decirlo de una forma fácil. Este lugar neutral tenía que ser un punto estratégico en el cual se cruzaran las vías fluviales con las vías terrestres. Y todo apuntaba a que sería Albalá de la Ribera. Y entonces decidimos firmar un protocolo con nuestros alcaldes y tal, algo muy serio. Esto no es que nos juntamos 4 amigos o 4 profesionales y nos gusta. No, vamos a firmar un protocolo de trabajo, vamos a que los 4 ayuntamientos financien los proyectos y vamos a trabajar en esto. Empezamos en Albalá de la Ribera. El primer año hicimos una prospección geofísica, porque antes de hacer un agujerito vamos a ver qué nos dice un georradar, por lo que estábamos hablando de las nuevas tecnologías anteriormente. El georradar nos dio muy buenos indicios de la existencia de estructuras enterradas. Empezamos a excavar y aparecieron unos almacenes del siglo IV, V antes de Cristo, relacionados con las guerras púnicas, más o menos, y que presentaban muchísimo material de almacenaje, muchas ánforas, mucho material. Claro, teníamos a 100 metros el río Júcar. Y Albalá de la Ribera, si alguien no lo ha visto, pero entra en el Maps o en el Google Earth, hace un inmenso meandro en el cual está la población. El Júcar viene y hace como una U, ¿vale? Y está ahí metida. Y es el sitio ideal. Porque encima, esta U, el terreno... Pero lo que claro, es el estamos terreno, hablando de que el Júcar era navegable. Claro, el Júcar ha sido navegable prácticamente hasta hace 100 años. Bueno, a ver, matizando, navegable porque los balseros, los que bajaban los madereros, los que aún se hace esta recreación de la madera, ¿no? Del corte de la madera y bajarla. Esto se ha hecho toda la vida, pero el Júcar era navegable porque no existían los problemas físicos, las barreras físicas que hay. Azudes y presas, acequias, presas, exactamente. Navegable hasta... Bueno, navegable, pero ¿qué entendemos por navegar? Una balsa es fácil que navegue. ¿Y un barco? ¿Un barco de qué calado? De poco calado. Bueno, a ver, un barco de una embarcación de 8 metros, 6 metros, 8 metros de eslora podría navegar perfectamente. Piensa que el Júcar es un gran aportador de sedimento. Hace 2000 años o hace 2200 o 2300 años no había el sedimento que tenemos hoy en el lecho fluvial como el de hoy. De hecho, mira ahora... O sea, había más profundidad. Claro, este mes tiene que venir una macrodraga cullera a dragar la desembocadura
porque las embarcaciones llega un momento en que ya no pueden pasar, pero en estos momentos hay 1 metro... ¿Qué se hace luego con ese sedimento que se retira? Se tira al mar. Al mar. Se tira al mar. Bueno, total, volviendo al Balat, que tenemos el río y tenemos también la vía Augusta. La vía Augusta, claro, tenemos la vía Augusta que pasa por allí. Entonces tenemos unas condiciones fantásticas para situar la famosa mítica ciudad de Sucro, de la cual habla Tito Livio, de la cual hablan todos los historiadores latinos y geógrafos latinos. La ciudad de Sucro, donde se estableció un campamento, donde Publio Cornelio Escipión, el africano, establece un campamento con 8.000 tíos. Caramba. Una legión entera. ¿Y no se sabe hasta ahora dónde está la ciudad de Sucro? No. A ver, nosotros tenemos la hipótesis que está allí. Sí, en Albalat. Claro, en las excavaciones que hemos hecho, porque llevamos 3 o 4 campañas, hemos encontrado indicios de la población, pero no hemos encontrado indicios del campamento. Por eso te decía que estamos intentando trabajar con esta gente que realiza prospecciones con satélite, porque la capacidad del arqueólogo de trabajar sobre el terreno es muy pequeña. Yo puedo excavar esta sala, me puede costar 1 mes, pero esto no voy a dar con el campamento así. No, y nos hundes en la miseria si te pones a excavar aquí. No sé lo que encontrarás, pero a nosotros nos hace polvo. Claro, 8.000 tíos acampados. No, claro, eso... Además, por si no lo saben los televidentes, Publio Cornelio Escipión sitúa en las riberas del Júcar, en un sitio donde hay unos meandros, dice Tito Livio, sitúa 8.000 tíos y les dice, esperaros ahí, porque él está haciendo la campaña contra Cartagonova. Entonces, él viene de Sagunto, ha ganado Sagunto y se va hacia Cartagonova. Pero él dice, vosotros aquí a la retaguardia, yo me voy a ir. Y él se va. Y hay una sublevación, porque esos 8.000 tíos están como 2 o 3 meses allí sin hacer nada. Y lo peor que hay para un soldado es no hacer nada, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no les llega la soldada, están aburridos, empiezan los problemas entre ellos, pum, 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 el general no viene, el general resulta que conquista Cartagonova y no nos da nuestra parte del botín. Y nosotros estamos aquí en la retaguardia y no nos dan la parte del botín. Pues montamos una sublevación. Y Publio Cornelio Escipión se tiene que enfrentar a una sublevación. Pero ahí no voy a entrar porque el que le guste eso que lo lea. A lo que voy a entrar es que 8.000 tíos es casi el doble de la población de Albalat hoy, Vicente. 8.000 tíos y la población que va aleatoria con esos 8.000 tíos. Prostitutas, vendedores de humo, curanderos, la gente que les lleva la comida. No, pero eso tiene que dejar un rastro. Eso tiene que dejar un rastro. Eso tiene que dejar un rastro. Y estáis ahora con los satélites. Entonces estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo con unos investigadores que están trabajando con la Universidad de Oxford y con la Universidad de Valencia, que ellos trabajan con amplios espacios de terreno para intentar localizar, por lo menos que nos digan, aquí se ven unas sombras, para que los televidentes, aquí hay unos indicios de que hay unas estructuras, de que hay un algo. Pero claro, también nos podemos encontrar, vuelvo otra vez a la conversación de antes, con los aluviones del Júcar. Igual podemos estar por debajo de más de 4 metros. Y eso ya costaría muchísimo más. Y eso ya costaría. ¿Qué es lo que nos pasó un poco con el radar en 3D que pasamos con la bahía de Cullera? Yo estuve cotejando la profundidad actual del lecho en lugares donde hoy hay 6, 7, 8 metros de profundidad. Hace 100 años, en 1830, según una carta náutica que levantó la Marina de Guerra de Francia, que vino a hacer toda la costa del Levante, cuando llegó a Cullera detectó en el mismo lugar profundidades de 10 y de 16 metros. Caramba. Es decir, que igual hay 10 metros, desde 1830 hoy, ahí se han metido 10 metros de sedimento. ¿Cómo voy a encontrar yo un barco que esté allí? Muy difícil, muy difícil. Bueno, este es el proyecto, ¿no? En el que estáis los 4. ¿Y por qué no se llama Crexas? Y está Albalat, ¿por qué no hay una de Albalat? Porque en Albalat no tienen arqueólogos ni tienen nada. Pero bueno, sería una buena idea, ¿eh? Igual, si hablamos con el Ayuntamiento de Albalat y sigue financiando la... Hombre, si le sacan ahí la ciudad de Sucro, pues hombre, que luego se llamen Albalat-Sucro o algo parecido, ¿no? En fin...
Claro, cuando dices, y nos ponemos a excavar o vemos la posibilidad de excavar, ¿hay qué hacéis? ¿Y contratáis voluntarios? ¿Hacéis cosas como... ¿Tú te acuerdas de aquello de... Tú y yo debemos tener unas edades parecidas, no sé, Sí. quizá tú más joven que yo, pero ¿te acuerdas de Misión Rescate, los programas aquellos Sí. que iban chavales a Sí, buscar en yacimientos? Esto era un programa muy popular en los años Sí, 60 en sí, televisión. sí. ¿Qué hacéis? ¿Cosas como esas? ¿Buscáis Pues- chavales por ahí que tengan afición o cómo se hace eso? Sí, a ver, en principio lo que hemos hecho en Albalat y lo que estamos haciendo en la Bahía Cullera con la arqueología subacuática se hace con profesionales y se hace con peones y tal, no. O sea, esos que van con el cepillito ahí pasando, quitando la tierra de la moneda que acaban de encontrar o del Vale. hueso que acaban de encontrar, eso. Eso será para otros lugares. Nosotros intentamos ir con... No, pero por ejemplo, en el proyecto que sí que tenemos de la prospección de la montaña de Cullera sí que se está haciendo con estudiantes de la Universidad de Valencia del máster de arqueología. Ahí sí. Porque, claro, no es lo mismo tirar de pico que hacer una prospección visual o con elementos más técnicos. Si nosotros necesitamos levantar un suelo, necesitamos peones que sepan manejarse Bueno, y con un todas pico y esas una pala. cosas que encontráis por ahí, las monedas, los huesos, no sé qué, todo eso acaba en el museo. Por supuesto, por supuesto. Sí. ¿Qué tal es el Museo de Cullera? Ahora que, el museo ahora de- que no nos oye el responsable. El Museo de Cullera es muy chulo. Se nos está quedando pequeño con tanto encontrar. Está dentro del castillo, ¿no? Está dentro del castillo, sí. Yo animo a todo el mundo porque es un 2 en 1. Vas a ver el castillo, ves el museo y entonces, pues nada. Además, lo diseñamos para que una cosa fuera compatible con la otra y uno al otro se contaran historias. El castillo cuenta la historia del museo, el museo cuenta la historia del castillo. O sea que es muy chulo. Pero bueno, sí, se nos está ¿Qué hay? quedando pequeño. Puntas de lanza, monedas. De todo tenemos. Desde la época prehistórica, puntas de lanza, dientes de hoz, etcétera, desde el Paleolítico, porque tenemos yacimientos del Paleolítico, hasta prácticamente las guerras civiles. Tenemos también material de las guerras civiles. Se musealiza bien en España. Estoy pensando en el Marc de Alicante, Maravilloso. que tiene un montón de premios por ahí, internacionales y todo. Sí. Se hace bien eso. Sí, el año pasado recibió el Museo de Etnología de la Diputación de Valencia, recibió el premio al mejor museo de Europa. Yo creo que tenemos una cultura de la museografía muy buena, muy buena. ¿Y los ciudadanos lo aprecian? Quiero decir, ¿hay afluencia a este tipo de museos o, Yo creo o que son sí. la hermanita pobre dentro del mundo de los museos en Yo creo España? que sí, mira, justo este fin de semana pasado, el 17 y el 18, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. Y yo creo que todos tuvimos los museos a reventar. Yo por lo menos en Cullera todo lo tuve llenísimo, llenísimo. Bueno, nos quedan un par de minutitos solo. Si yo me encuentro una moneda por ahí, casos prácticos, venga, yo me dedico a excavar en un terrenito que tengo por ahí, me encuentro una moneda y todo, ¿eso es para mí? No, ¿Qué pasa con eso? eso es patrimonio público. ¿Qué hay que hacer con eso? Eso tienes 48 horas para entregarla y al entregar la moneda tienes derecho a una compensación económica y si no la entregas, pues lo único que puede pasar es que te llegue la Guardia Civil y te la Incaute. incaute. ¿Y te multen encima o no? Podría ser. Si aprecia mala fe, sí. Pero eso pasa con las monedas y también con cualquier otra cosa Con que cualquier, encuentres. hasta con un cuenco de cerámica. Caramba. ¿Y eso ha sido siempre así? Desde que tenemos la ley de patrimonio en valenciano, que es del año 1998. ¿Hay mucho pirateo, mucho comercio ilegal de restos? Sí, mucho, mucho. Incluso del mar, en todos los lados. En el mar, ¿dónde más? En el mercado, hombre, el famoso Odyssey y todo aquello, ¿no? Las luchas entre países y empresas que están Claro, buscando barcos El hundidos. mar tiene el hándicap de que primero es más difícil de controlar, lo digo por las fuerzas y cuerpos de seguridad, Sí. es más difícil de controlar, y segundo, una vez estás en aguas internacionales, pues, ¿qué es lo que pasó con Odyssey? Sí, que ya no está claro de quién es la Claro, competencia, quién es el ¿no? propietario, quién es la competencia, esto de quién es, pues es mío. Bueno, pues musealizados quedamos. Enrique, muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto tan apasionante de tu trabajo diario, aunque es el trabajo
de Enrique Gandía, a quien le he tuteado todo el tiempo porque me lo ha pedido y porque ya nos conocemos desde hace algún tiempo y guardamos una buena relación de amistad. Pero quiero decir que el trabajo de Enrique Gandía es mucho más que esto que estamos contando de su pasión por la arqueología y del cuidado de los museos, porque entre otras cosas lleva también el patrimonio de la ciudad de Cullera y eso me imagino que también llevará faenita y con el Júcar al lado yo creo que más todavía, ¿no? Sí, sí. Aunque solo sea por la humedad. Efectivamente. Bueno, Enrique, pues un placer como siempre estar contigo y charlar contigo de estas cosas tan Muy bien, interesantes. pues igualmente muchas gracias Gracias. y que viva la arqueología. Viva.